A quienes les gusta tomar apuntes, el título de la predicación de hoy, la recompensa a la iglesia fiel. La recompensa a la iglesia fiel. Hoy ya estamos en el mensaje a la iglesia número 6. Bendito es el Señor, alabado su nombre, porque nos ha regalado la enseñanza de Apocalipsis. Es Apocalipsis 3, vamos a estar del versículo 7 al 13. Como les dije, hoy retomamos la serie del mensaje a la iglesia y hoy conoceremos el mensaje del Señor Jesucristo revelado al apóstol Juan en la isla de Patmos, que dejó a la iglesia de Filadelfia. Esta ciudad fue fundada antes de Cristo y hay unos datos interesantes que yo se los comento porque nos ayudan a sumar en la predicación y en el entendimiento de su palabra. Es muy importante el contexto. Y esta iglesia fue fundada por el rey Atalo II, el rey de Pérgamo. Y este rey tenía una particularidad. Él tenía un hermanito al cual amaba muchísimo. Y en honor a su hermano puso el nombre a esta ciudad de Filadelfia, que recuerden, los nombres en el pasado tenían significados y esta fue escrito en griego del pasado. Filadelfia significa amor fraternal. Amor fraternal. Y los nombres no los dejen pasar por alto porque ellos nos ayudan a comprender para dónde va el texto. Amor fraternal. Esta iglesia posiblemente, la Biblia no habla de la iglesia de Filadelfia sino acá. No hay una carta del apóstol Pablo dirigida a ella. Sin embargo, es muy posible que la iglesia en Filadelfia haya sido o sea el resultado de la predicación del evangelio en Asia por el apóstol Pablo. Hechos 19:10 enseña que Pablo formó un grupo de judíos y gentiles que se convirtieron. Él los saca aparte y dice la escritura en Hechos 19:10 que durante 2 años el apóstol Pablo estuvo predicando la palabra por toda Asia, y Filadelfia hace parte de las 7 iglesias de Asia Menor, que son las iglesias a las cuales el Señor envía estos mensajes. Y Filadelfia es considerada la iglesia fiel. Recuerden que cada uno de los mensajes a la iglesia ha tenido: conozco esto bien de ti, pero tal cosita, tal cosita, tal cosita. Y también recordemos, para enganchar con la serie, que esto no es un mensaje que se quedó allá, ¿no? A esas iglesias. Es un mensaje que muestra la iglesia de todos los tiempos. Y como la iglesia no son los edificios, sino somos usted y yo, ahí estamos nosotros. Es un mensaje para usted, es un mensaje para mí. Y que yo les invito a que revisen los apuntes y prédicas pasadas, porque cada uno de estos peros del Señor, no nos concentremos en lo que estamos bien. Concentrémonos en los peros de Dios para corregir, porque todo esto está ¿qué? Circunscrito ¿a qué? A la segunda venida del Señor. Y entonces es donde Él primero manda el mensaje a las iglesias para que corrijan, para que cuando venga el Señor, ojalá nos encuentre como esta iglesia de Filadelfia, fieles. Y nos vamos a dar cuenta. Vamos a ir verso a verso. Seguimos en predicación expositiva, pero vamos verso a verso esta ocasión. Versículo 7 del capítulo 3 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, en la ciudad de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aleluya, amén. El Señor en esta ocasión, en cada una de las cartas, Él ha ido presentándose de acuerdo a su carácter, ¿sí?
Y esta vez el Señor se presenta como ¿quién? Yo soy el santo y soy el verdadero. El Señor está reafirmando Jesucristo. Recuerden que es Jesucristo el que está hablando al apóstol Juan. Y Jesucristo está diciendo, en otras palabras, yo soy Dios. Yo soy Dios. Recordemos que en aquella región eran idólatras, ¿no? Ya lo hemos visto en las demás cartas, y adoraban dioses falsos. Y lo que Jesús arranca diciendo es, yo soy el verdadero, yo soy Dios mismo. Y aquí nos ayuda un poco en el tema de la Trinidad, porque hay quienes dicen, y hoy sí que está pegando el tema de los unicitarios, donde solo es un Dios que se presenta de maneras diferentes, y eso es total herejía. Y escuchen, Jesús es Dios mismo. Isaías 6, no hay necesidad de que vayan, luego lo pueden ver en sus casas. Isaías 6, 1 al 3 dice así: en el año que murió el rey Usías, habla el profeta Isaías, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 se cubrían los rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Ahora, ¿por qué se cubrían los rostros? Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, santo, santo es el Señor santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y ahora Jesucristo se presenta como el santo. Yo soy Dios, yo soy Dios. Pero además Jesucristo se presenta como el verdadero. Y el verdadero en el original implica el genuino, el auténtico, no como esos dioses falsos a los cuales están idolatrando los demás aquí en la zona de Filadelfia y de toda la zona de Asia Menor. Jesucristo es el santo y es el verdadero, no como el Jesucristo que muchos, aún viniendo a la iglesia cristiana, se han formado. Porque aunque le llamen Jesucristo, si es diferente a las Escrituras, es un ídolo falso. Eso hay que tenerlo en cuenta, mis queridos. Él es el verdadero, Él es el genuino, Él es el único. No hay un Dios como Él es el único. Él no es un Dios falso como los hombres han creado. Él es el verdadero, implica también que Él habla la verdad. Que Él es el que trae la verdad, hermanos. Su palabra es verdad. Él es el verdadero, implica también que habla la verdad. Es en este mundo de verdades relativas donde Él es el único de verdad absoluta, hermanos. El hombre siempre se ha ido por el lado relativo. Hay verdades de acuerdo a como yo la perciba. Si yo me quiero percibir como esta columna, eso es mi verdad. Pero Jair está equivocado, usted no es eso, esa es mi verdad. Pero Él es el único de la verdad absoluta, queridos. Él es el único de la verdad absoluta en este mundo de verdades relativas. Solo en Jesucristo están los absolutos. Él es el Dios absolutamente santo. Él es el Dios absolutamente verdadero. Y su palabra es absolutamente verdad, hermanos. ¿Qué nos implica a nosotros eso? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Que puedo confiar en Él. Que puedo estar tranquilo. Que puedo estar seguro en su palabra, hermanos. Que su mensaje es verdadero, nos puede llenar de confianza, hermanos. Aunque no la entendamos. Pero su palabra es verdad y es confianza, hermanos. Ahora, Jesucristo también en el versículo 7 dice que Él es el que tiene la llave de David. La llave de David. Ahora, una llave de esa época es igual, el oficio es el mismo de esta época.
abrir y cerrar puertas. Pero quien tiene la llave es el que deja entrar o no deja entrar a alguien. Es decir, tiene autoridad. Autoridad, queridos. Para entender un poco más qué significa que tenga las llaves de David, Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7, el profeta en aquella época profetizó acerca del nacimiento de un niño que se sentaría en el trono del rey David. Es decir, estaba profetizando sobre el Señor Jesucristo. Y un niño nos es nacido. Y heredará el reino del rey David. Y reinará por siempre. Se está refiriendo al Señor Jesucristo, hermanos. Es Jesucristo el soberano que tiene las llaves de un reino que no es terrenal, sino de un reino que es celestial, del único reino celestial. Él es quien tiene las llaves del reino de los cielos, y las llaves es un símbolo de autoridad. Es el rey quien decide quién entra y quién no entra al reino de los cielos. Y cuando Él abre esa puerta a través del Evangelio, nadie la puede cerrar. Pero también cuando Él la cierra, como pasó con el faraón, no hay poder humano para poderla abrir, hermanos queridos. Se está refiriendo que tiene las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, 19, recordarán ese pasaje, es donde nuestro Señor Jesucristo le da las llaves a Pedro, que se ha tergiversado y sobre hecho han hecho una teología rara la iglesia tradicional. Pero lo que hizo el Señor Jesucristo fue darle la autoridad a través del Evangelio para poder predicar, y por la locura del Evangelio muchos puedan ser salvos y puedan entrar al reino de Dios. Es Él quien tiene la llave del reino, mis queridos. Jesucristo es el soberano, Él tiene autoridad absoluta. Las llaves del reino de los cielos las tiene para vida. Pero hermanos, es el Rey soberano. Él también tiene las llaves del infierno. Una cosa que tal vez uno puede creer es que Satanás es el rey del... No. Dios tiene autoridad también allí. Apocalipsis 1:18 nos lo enseña, hermanos. Vamos a leer. Ahí atrásito. Está hablando Jesús. Voy a leer desde el 17. Dice Juan: cuando le vi casi caigo muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, refiriéndose a Jesús: no temas, yo soy. ¿Recuerdan el Antiguo Testamento? Moisés. Y le digo a Faraón que voy de parte de ¿quién? Del yo soy. El nombre innombrable. Y Jesús acá dice: yo soy el primero y el último, eterno. 18. Y el que vivo y estuve muerto, el primero de los resucitados. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno, del Hades. Es Él el soberano, hermanos. Es Él quien tiene la llave. Y así como abre las llaves, la puerta del cielo, también abre las del infierno, donde van a terminar Satanás junto con los demonios y junto con todos aquellos que en vida no aceptaron el sacrificio de Cristo para salvación, mis queridos. Él tiene el poder para abrir y nadie puede cerrar. Y también tiene poder para cerrar. Y nadie. Y eso nos tiene que llenar a nosotros de, por un lado, de gozo frente a nuestra salvación, pero por un lado también de tristeza, preocupación y urgencia de predicar el Evangelio, queridos. Versículo 8. El Señor continúa dictándole la carta a Filadelfia, al apóstol Juan, y ahora le dice a Filadelfia lo que todos hemos escuchado muchas veces: yo conozco tus obras. Qué importante tener eso siempre en mente. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
yo conozco tus obras. Una vez más, el Señor nos recuerda que Él es omnisciente. Todo lo conoce, hermanos. Nada escapa a su conocimiento. Nada escapa a su ojo y su oído, mi hermano. Nuestras obras están al desnudo frente a Él. ¿Qué podremos esconder? Nada, absolutamente nada. Los pensamientos más recónditos, el secreto más guardado suyo y mío, Él lo conoce. Y la pregunta es, ¿qué conoce el Señor de la iglesia de Filadelfia? Porque en las otras iglesias ha conocido lo bien que ha hecho, pero también los peros, ¿no? Veamos qué conoce el Señor de la iglesia de Filadelfia, y el mismo versículo lo dice. Conoce que aunque tienes poca fuerza, aunque eres débil, aunque eres pequeño, ¿qué has hecho, Filadelfia? Has guardado mi palabra. Y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra. Filadelfia fue una iglesia fiel, la única iglesia fiel de las 7. Sin decir con ello que era perfecta, fiel. Y la fidelidad la vemos expresada en estas dos palabritas. ¿Cuáles? Guardar su palabra y no negar a Cristo. Mire que la misma Biblia se explica a sí misma. Es cuestión de orarle al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, y ser muy observadores. La fidelidad es esa. La obediencia, hermanos. Lo que conoce el Señor de nuestros hermanos de Filadelfia fue que guardaron su palabra. Ahora, ¿guardar qué implica? Guardar implica atesorar, valorar. Cuando usted tiene algo muy valioso, usted lo cuida. Usted lo tiene en un sitio muy especial, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cuánto valoramos la palabra de Dios? ¿En qué estima la tenemos? ¿Cuánto la atesoramos? Porque recuerden que el Señor acaba de decir que esto es lo que conoce, esta es la fidelidad. Hermanos, las Escrituras tienen que ser el tesoro más valioso que un creyente debe tener. Miren, nos pueden quitar todo. A la iglesia perseguida le quitan absolutamente todo. Pero lo que no le pueden quitar es la palabra. La tiene aquí, la tiene aquí. El tema es que si nosotros fuéramos perseguidos y vinieran, hasta las Biblias se las queman, hermanos. Quémenlas. La palabra la he atesorado en mi corazón, pueden decir nuestros hermanos. Hermanos, y es que tiene que ser el bien más valioso porque allí está el consejo sabio de Dios para salvación, para vivir en su voluntad, en cada una de las esferas de nuestra vida. Porque es que eso es lo otro, hermanos, que ocurre mucho. No, mis negocios los manejo de acuerdo al mundo, porque eso no es espiritual. No, la palabra de Dios tiene que impregnar todas las áreas de nuestra vida. Allí está el consejo absolutamente para todo. Allí están los principios de vida que el Señor espera. Por eso tiene que ser atesorada, hermanos. Pero atesorar también implica permanecer en ella. Atesorar también implica vivir en la palabra. O en otras palabras, vivir de acuerdo a la palabra. Eso es atesorarla también. Eso implica atesorarla, hermanos. Y es que a través de la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. Conocemos cómo piensa el Señor que quiere que nosotros vivamos. Conocemos su voluntad, hermanos. Si usted y yo no atesoramos la palabra de Dios, entonces no estamos conociendo a Cristo y no estamos conociendo su voluntad. Y entonces no podemos tomar decisiones con base a la palabra. Y por eso muchas de nuestras decisiones se alejan, no son bíblicas.
Tomas de decisiones de empresa, en el hogar y en tantas cosas. Tenemos que atesorarlas, mis queridos. Un creyente fiel es aquel que no solo conoce la Escritura, sino que sus decisiones y comportamientos están dirigidos por ella. El apóstol Pablo también dijo, cambien su manera de pensar y cambiará su manera de vivir. Y nuestros pensamientos tienen que estar regidos por la palabra, hermanos. Eso es guardar la palabra de Dios. Conozco tus obras, le dijo a los hermanos de Filadelfia, y lo primero que le exalta a ellos es que has guardado mi palabra. Desafortunadamente hay hermanos que la tienen bien guardada, pero en un nochero. No es allí, es en el corazón, mis queridos. La iglesia de Filadelfia vivía regida por la palabra de Dios y por ello entonces pudieron mantenerse firme y no negar a Cristo en medio de la persecución. Pero Jair, la escritura ahí no está diciendo que ellos son perseguidos. Recuerden el contexto de todo lo que venimos viviendo. Toda Asia, ellos eran perseguidos por los judíos. Y el reino de los romanos también. Queridos, es quien guarda la palabra, quien atesora la palabra, el que aunque es débil, es fuerte para no sucumbir ante las tentaciones. El que atesora la palabra, aunque es débil en su naturaleza, es fuerte para no negar a Cristo. Lo uno va conexo a lo otro, lo uno es resultado de lo otro, hermanos. Y entonces vemos hermanos que caen en pecado. Pero es que ¿cómo no van a caer si no son fuertes en la palabra, no se han alimentado bien? Hoy en el tiempo de oración orábamos la palabra y estábamos orando el Padre Nuestro. Y una partecita dice, el pan de cada día dánoslo hoy. Y no solamente tiene que ser lo material, sino el pan de vida, el maná, la palabra, hermanos. ¿Cuánto atesoramos? ¿La estamos atesorando de verdad? Ahora, hermanos, nosotros, al igual que la iglesia de Filadelfia, tenemos poca fuerza. En nuestras fuerzas nosotros no podemos mantenernos en pie. Bueno, no nos están persiguiendo. Sí, es cierto. Pero ¿y qué tal de aquel pecado que nos ataca cada rato? Satanás anda buscando a quien devorar. Él es nuestro eterno, nuestro permanente, permanente perseguidor, hermanos. Y solo la palabra nos sostiene, queridos. Hay que atesorarla, mis hermanos. Nosotros, como los hermanos de Filadelfia, somos débiles, pero fuertes en la palabra del Señor. Es la Biblia la que afianza nuestra fe en el Señor. Y la pregunta entonces es, ¿cómo enfrenta usted sus momentos difíciles? ¿Cómo enfrenta sus momentos de dificultad? ¿Cómo enfrenta usted sus momentos de incertidumbre? Y acabamos de aprender, ante la persecución, los de Filadelfia, aunque eran débiles, eran fuertes en la palabra. Y esto nos lleva a recordar, en este momento me hace recordar el apóstol Pablo, con su aguijón. Y el Señor no se lo quitó. Y bendito Dios, porque nos deja ser débiles. ¿Se imaginan donde nosotros nos sintiéramos fuertes? No acudiríamos a Él. Y el Señor le dice a Pablo lo que también es para nosotros. Su gracia es la que nos hace fuertes. Su palabra nos fortalece, hermanos. ¿Cómo está usted enfrentando sus dificultades? ¿Lo hace fortalecido en la palabra? ¿O lo hace fortalecido en la debilidad de su limitada sabiduría? Ahora, Jesucristo, a partir de acá, de lo que conoce la iglesia de Filadelfia, entonces empieza a hacer una serie de promesas. Empieza a hacer una serie de promesas a la iglesia de
Filadelfia de gratificaciones, diría alguien posiblemente. Y en este sentido hay algo interesante. Mientras el mundo quiere gratificaciones inmediatas, porque eso es lo que quiere el ser humano, ¿no? Qué pereza hacer una carrera de 5 años, ojalá fuera de 6 meses y ya salí profesional. O quien pone un negocio y quiere que ojalá en los 3 meses ya le esté dando resultados. Pero también el que entra al cuerpo de Cristo también quiere ver ya solucionado sus situaciones. Lamentablemente eso es lo que venden algunos, ¿no? Como el Evangelio. Venga Cristo y su economía ya se le soluciona. Hermanos, no es así en el reino de Dios. También tenemos gratificaciones que son inmediatas, pero las mayores están a largo plazo. Vamos a darnos cuenta con las promesas del Señor a la iglesia fiel. ¿Qué promete? Versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí, y aquí empieza la primera. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. La cual nadie puede cerrar. Es la primera promesa. Queridos, en Juan 10:9, el Señor Jesucristo se presenta como ¿quién? Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Pastos. En los corrales de las ovejas, el pastor generalmente se acostaba y dormía ahí en la entrada. Él era el que dejaba entrar o salir. Es el Señor Jesucristo Él es la puerta para entrar al reino de los cielos, mis hermanos. Solo quien ha puesto su fe en Jesucristo para salvación por la predicación de su palabra es quien tiene la puerta abierta al reino de Dios. Y nadie va a poder cerrar esta puerta. Esa es la seguridad de la salvación. Esa es la puerta abierta que está diciendo el Señor a esta iglesia fiel. Que aunque es débil, por la palabra de Dios, no solo ha entrado al reino de los cielos por la llave del Evangelio, sino que además de eso se ha mantenido en pie a pesar de las persecuciones que vivía en ese momento. Y Dios tiene la puerta abierta que nadie le va a cerrar. Le asegura la salvación. Eso es seguridad de nuestra salvación, hermanos. La salvación no se pierde. Luego haremos una prédica sobre ello para que lo tengamos más claro. Pero aquí hay una palabra del Señor que nos asegura eso. La puerta del cielo está abierta para aquellos que son sus hijos fieles, hermanos. Ahora, imagínese usted cómo se sintieron estos hermanos de la iglesia de Filadelfia cuando leyeron esto. Cuando leyeron esta carta y ellos, mientras por un lado los judíos no los dejaban entrar en la sinagoga, los judíos los expulsaban de la sinagoga. La sinagoga era el centro de oración donde ellos venían a encontrarse con el Señor. Dios mismo, el verdadero, les dice: aquí sí está la puerta abierta, no se preocupen. Mientras los judíos le cierran la puerta de un sitio terrenal que se llama sinagoga, usted tiene la puerta abierta del cielo y nadie le podrá cerrar, nadie le va a impedir que usted esté allí. ¿Cómo se sintieron? ¿Ah? Ahora, esto también es para nosotros. ¿Cuántas veces hemos sido rechazados por ser creyentes? Generalmente empieza por nuestra propia familia, a rechazarnos. Y han llegado casos inclusive en que los expulsan de las familias. A veces literal y a veces tácitamente porque ya no le invitan a cosas ni lo tienen en cuenta para cosas porque usted está en otra religión. Pero hermanos, esta es una palabra de aliento. No se preocupe. Así lo expulsen de todas partes, así le cierren las puertas,
la puerta del reino está abierta y nadie la puede cerrar. Ahora, aquí hay que hacer una nota aclaratoria importante, queridos. La Reina Valera dice: he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hay que tener mucho cuidado porque pareciera que la gratificación de Dios es porque ellos han guardado la palabra, entonces esto se convertiría en obras. Pero cuando usted mira otras traducciones que por allí están, parece que la única que usa la palabra porque como razón es la Reina Valera, pero cuando usted no ve versión internacional, allí no usan la palabra porque. No es porque nosotros guardemos la palabra, no es porque nosotros le seamos fieles al Señor que tenemos la puerta abierta del cielo. Nadie puede ganar la entrada al cielo por sus propias obras. Es por el hermoso intercambio de Cristo en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el texto, hermanos? Está diciendo es que porque tenemos la puerta de entrada al cielo, porque somos salvos, entonces nosotros ahora somos capaces de, aunque somos débiles, guardar la palabra y no negar su nombre. Nosotros somos capaces, estamos capacitados de guardar la palabra de Dios porque somos salvos. No somos salvos por guardar la palabra. Eso hay que tenerlo muy claro, mis queridos hermanos, para que no haya confusiones. Debemos entender eso con total claridad. Pero también hay otra promesa del Señor. Versículo 9. He aquí, dice el Señor, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. También hoy hay muchos que se dicen ser cristianos. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te amo. Hermanos, los judíos estaban convencidos, ellos seguían convencidos que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Ellos estaban convencidos que tenían la salvación asegurada. ¿Y sabe por qué estaban convencidos? Simple y llanamente porque ellos venían del linaje de Abraham, por sangre. Eso es parecido como aquellos que están convencidos que son cristianos porque sus padres son creyentes. Hermano, la salvación no se hereda. Y ellos estaban convencidos y se decían judíos por eso. Se decían judíos por llevar la marca externa, es decir, por la circuncisión. Pero dice el Señor, se dicen, pero no lo son, mienten. Escuchen lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 2, 28 al 29. Y Pablo lo deja muy clarito. Le está hablando a los judíos. Pues no es judío el que lo es exteriormente. ¿Usted sabía que usted es judío? Escuchen lo que sigue. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Entonces, ¿quién es judío? ¿Quién es el que verdaderamente es pueblo de Dios? Sino que es judío el que lo es en su interior. Y la circuncisión es la del corazón. La marca está en el corazón, hermanos. Un corazón que era de piedra y fue cambiado por uno de carne, uno que siente. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hermanos, los judíos de Filadelfia creían que eran el pueblo de Dios, pero el Señor le dice, mienten, esa es una sinagoga de Satanás. Ustedes son instrumento de Satanás.
Pero saben, hermanos, aquí hay algo interesante. El Señor está diciendo, haré que estos judíos, estos que se dicen judíos no lo son, vengan y ¿qué? Se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué significará eso? ¿Qué significará que Jesús está diciendo a aquellos que te han hecho tanto mal? Voy a hacer que vengan y se postren a tus pies y se den cuenta que yo a ti es a quien te amo. Y es muy posible que por allá nuestra naturaleza pecaminosa nos dé cierta alegría de poder ver a quienes nos han hecho mal y que el Señor va a venir y los va a hacer humillarse delante de mí. Van a venir aquí arrodillados a pedirme perdón. Qué bueno, ¿cierto? No, queridos, no dejemos que ese pecaminoso pensamiento de venganza anide en nuestro corazón. Vamos a entender qué es lo que quiere decir el Señor aquí. Hermanos, Zacarías 8, 21, 23 dice así, Antiguo Testamento. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová. Zacarías 8, 21, 23. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos. ¿Dónde? En Jerusalén. Y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Queridos, en el Antiguo Testamento nosotros debemos recordar que el Señor escogió al pueblo de Israel como su pueblo, como su nación, para hacerla una nación. Los sacó de Egipto con brazo extendido, con prodigios y milagros. Que durante el transcurrir a la tierra prometida los acompañó, les proveyó alimento, pero este pueblo fue infiel. Y este pueblo tuvo que sufrir la justicia justa de Dios, y todos los que salieron de Egipto murieron ahí en el desierto, y sus hijos fueron los que pudieron entrar a tierra prometida. Sin embargo, en tierra prometida ellos siguieron siendo infieles. Lo que Dios les dijo que no se mezclaran con otros pueblos, terminaron haciéndolo y terminaron adorando a otros dioses. Y por esa causa, o por esa causa no, el Señor todo lo tiene desde su eternidad programado. Sabiendo que eso iba a ocurrir, el Señor los llama a hacerlo con otro pueblo, y allí es donde entonces se abre el espacio para nosotros los gentiles, los que no somos judíos de raza. Y entonces, ¿a qué se refiere Zacarías? Que vendrán de las naciones y tomarán el manto de un judío, ¿sí? Si ya están excluidos. Ya ustedes no son mi pueblo, ahora voy a traer a otra nación y les haré celos. ¿A qué se refiere Zacarías con vendrán de las naciones a tomar del manto de un judío y a decirle, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros? Dios siempre ha guardado un remanente. Un remanente. Entre aquellos judíos hay unos que Dios va a escoger. Y cuando usted sigue mirando Apocalipsis un poco más adelante, va a ver el tema de los 144,000. Y este tema de los 144,000 se refiere casualmente a esa partecita. Se me perdió en este momento. Los 144,000.
capítulo 14 de Apocalipsis. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el Señor cuando dice, volvamos a nuestro versículo 9, he aquí que los de la sinagoga que dicen que son judíos y no lo son, que son adoradores prácticamente de Satanás, voy a hacer que vengan y se postren a tus pies y adoren y reconozcan que yo a ti te he amado. Lo que está hablando el Señor es que de esos inconversos, de esos que adoraban a Satanás, allí hay remanente de Dios. Y entonces la iglesia de Filadelfia iba a ver cómo muchos de ellos se iban a postrar junto a ellos a adorar a nuestro Dios celestial y a reconocer que el amor que Dios extendió sacrificando a su Hijo lo tenían los de Filadelfia. Se cayeron las escamas de los ojos de aquellos judíos y vieron que Dios sí amaba a esta iglesia. No es un tema de venganza, queridos. No es un tema de que quienes nos han hecho mal van a venir a humillarse delante de nosotros. Lo que Dios está diciendo es que muchos de aquellos que hoy vemos duros para el Evangelio, que hacen mal, la esperanza es que vamos a ver a muchos de ellos junto con nosotros adorando a nuestro Dios. Los creyentes de Filadelfia tienen la promesa que verán a los que los perseguían, a los que eran útiles a Satanás, que vendrán y se postrarán a sus pies a adorar a Dios y a reconocer que la iglesia de Filadelfia era amada por Dios. Hermanos, recuerden siempre que el Señor tiene un remanente entre todas las naciones. ¿Vieron? Y vendrán de 10 naciones. Un remanente, hermanos. Lo que la iglesia de Filadelfia va a ver es que estos judíos se han convertido a Cristo. Se han convertido de sus pecados, hermanos. Y junto con los creyentes se postrarían a adorar. Esta es nuestra esperanza también, queridos. Es nuestra esperanza por aquellos a quienes les predicamos el Evangelio, que así no veamos que se vuelven al Señor, un día Dios tendrá misericordia por ellos y le dará la misma bendición de salvación que nosotros. Tiene que ser nuestra esperanza, hermanos. Y eso también tiene que ser un llamado a seguir persistiendo en la predicación del Evangelio. Pero es que yo no veo resultados, yo ya le he compartido al Señor, pero no pasa nada. Siga sembrando, que el crecimiento lo da el Señor. Nosotros, la labor nuestra es sembrar. Es sembrar la palabra. Y como lo hemos dicho en muchas ocasiones, no es sembrar nuestras anécdotas, porque es por la locura de la predicación que Dios decidió salvar. Pero también es locura que el Dios santo y poderoso, que podía chasquear los dedos y hacer que todos vinieran a Él, lo dejó a usted y a mí como sus mensajeros. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Allá afuera Dios tiene mucho pueblo que será salvo mediante la locura de la predicación de la palabra de Dios, hermanos. No podemos dejar de orar y predicarle a nuestros seres amados. Ese hijo, ese hermano, ese tío, ese papá. Tenemos que seguir predicándoles, hermanos. Tenemos que seguir sembrando palabra en ellos. Con la esperanza que el Señor un día hará que esa semilla dé fruto. Y esa es nuestra labor también con nuestros niños y nuestros jóvenes, hermanos. Recuerden, los judíos pensaban que por ser de sangre, del linaje de Abraham, ya ellos eran pueblo de Dios. Y nosotros como padres podemos creer lo mismo. Como es mi hijo y ha estado desde la cuna, no. No, queridos. Hay que seguir sembrando la buena palabra.
Porque recuerden que cuando Dios abre la puerta del reino, no hay corazón que se pueda resistir si Él le ha escogido para salvación. Pero veamos también otra promesa del Señor. Sigamos avanzando. Jesucristo hace otra promesa. Nos guarda del día de la prueba. Versículo 10 y 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también le guardaré. ¿Y de qué? ¿De qué promete el Señor Jesús guardar a su iglesia? Muy bien. De la hora de la prueba, pero no podemos parar allí. Porque muchas pruebas tenemos. Esto está, recuerden, Apocalipsis, estamos hablando de los tiempos finales, del regreso de Jesús, ya no para salvación, sino para juicio. Entonces hay una prueba diferente de las pruebas que tenemos a diario. El Señor promete guardar a la iglesia de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Sobre el mundo entero. ¿Y para qué? Con un propósito: para probar a los que moran sobre la tierra. Es una promesa de protección. El apóstol Juan escribe en el capítulo 6 de Apocalipsis la visión. Ahí pueden ir un momentito. La visión de que el Cordero no se encontraba, el que estaba sentado en el trono celestial, Dios Padre, tenía un rollo en la mano y no se encontraba nadie digno para abrir este rollo que tenía sellos. Y Juan lloraba porque no había nadie digno de poderlo abrir. Y el único digno es el Cordero de Dios, Señor Jesucristo. Y el capítulo 6 comienza a mostrar cómo el Cordero Santo va quitando los sellos. Recuerden que los libros en esa época no eran como estos, sino eran enrollados, y entonces para evitar que alguien los abriera, les ponían un sello con una, no sé si era una parafina, una cera, y el anillo del rey era colocado allí, entonces nadie podía abrir eso. Y el Cordero Santo, el Señor Jesucristo, Dios Hijo, es el único digno de abrir esos sellos y ver qué hay allí adentro. Y entonces comienza a desenrollar el rollo, el libro, y empieza el Señor a mostrarle a Juan qué hay en este libro. Es lo que va a pasar. Es lo que va a pasar, que aún no había pasado y aún no ha pasado. Y con cada destapada del rollo comienzan a aparecer unos jinetes sobre sus caballos, y cada jinete con una tarea que realizar en la tierra. Voy a leer algunos para dejarlos allí picados y que vayan y lean después. 6:4 al 8. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Queridos, por muchos procesos de paz que se firmen, la paz total nunca va a llegar. La tendremos en el cielo. Por eso no nos preocupemos, queridos. No nos preocupemos, todo está en el control de Dios. Y a este se le dio el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Guerras. Y se le dio una gran espada, justicia. Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía: ven y mira, a Juan. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz que en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario,
pero no dañes el aceite ni el vino. Queridos, no habrá con qué comprar. Hambruna. Hambruna. No va a haber cómo comprar comida. Hambruna. Cuando abrió el cuarto sello, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra, mi hermano. Y brinquemos un poquito al 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Catástrofes naturales. Y entonces el Señor le promete a su iglesia fiel, a la Filadelfia, le promete que por cuanto has guardado tu palabra, yo te guardaré. Yo te guardaré. Así como has atesorado mi palabra, yo también te voy a atesorar, te voy a guardar, te voy a refugiar. ¿De qué? De la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Queridos, es de la prueba que el Señor promete guardar, cuidar, proteger a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia fiel, la que ha guardado su palabra de manera paciente y perseverante. Esa palabra paciente en el original es perseverancia. No como algunos que un día sí y otro día no. Un día sí, como la comercial, un día con Pharmaton y otro día sin Pharmaton. Perseverar es persistir, insistir y no desistir. Para adelante. Pero es que no veo nada de cambios en mi vida. Queridos, es que el Evangelio no es, ninguna parte dice que el Evangelio es para que tengamos casa, carro y beca. Si está en la voluntad del Señor, perfecto. Es perseverar. Es de esta prueba que el Señor nos va a librar, asegurando que Jesús viene pronto, porque ahí Él termina diciendo eso, ¿no? Versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, ¿qué? La palabra que ha atesorado, la forma de vivir. Aférrate, me encanta esa versión. Aférrate a lo que tienes. ¿Qué es lo que tiene? La palabra de Dios, la salvación asegurada, el Espíritu Santo viviendo en nosotros, hermanos. Y yo te guardaré. Y yo te guardaré. Querida iglesia, da miedo leer lo que harán los jinetes cuando Jesús abra los sellos, ¿verdad? Pero el Señor nos asegura que a su iglesia, a quienes atesoramos su palabra, a quienes vivimos según su voluntad expresada en las Escrituras, a quienes perseveramos en medio de las dificultades que este mundo caído nos genera, nos va a guardar, nos va a proteger de ese día malo. Y recordemos, queridos, que el Señor llegará en cualquier momento, porque una de las cosas que nos puede pasar es, eso no lo voy a ver yo. Pero ¿saben? Cuando el Señor Jesús dice aquí, versículo 11, yo vengo pronto, lo que está diciendo en el original es yo vengo en cualquier momento. Y la palabra también, el Señor Jesús dijo, nadie sabe ni el día, ni la hora, ni aún los ángeles. Así es que el Señor puede llegar dentro de 1000 años o puede llegar ahorita en media hora. La idea es que nos encuentre como las vírgenes, pero que tuvieron, las prudentes que estuvieron preparadas para sus lámparas, tenían el queroseno, bueno, el aceite. ¿Ya? Queridos, la pregunta es, ¿cómo nos va a guardar? ¿Esto de qué se trata?
Nos esconderemos como algunos están haciendo búnkers. En Estados Unidos hay gente que está haciendo búnkers que para cuando llegue el fin del mundo. Veamos, los eruditos hablan de que la manera como Jesús nos va a proteger es a través del rapto. A través del rapto. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le enseña a la iglesia de Tesalonicenses que en la venida del Señor todo el mundo le verá bajar de los cielos en la nube, pero que en ese momento los que creyeron y murieron van a resucitar. Y quienes estemos vivos junto con ellos seremos raptados en la nube por el Señor y llevados al cielo. Y los eruditos que han estudiado esto han dicho que esa es la manera como Él va a proteger a su iglesia, raptándonos, sacándonos de este sistema para que vengan todos los jinetes del Apocalipsis y hagan lo mandado por el Señor. Pero pienso que la Biblia también nos enseña que hay también otra forma como Dios nos guarda. 1 Corintios 10:13 dice el apóstol Pablo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Queridos, la otra forma como Dios posiblemente nos pueda guardar, solamente el día que eso ocurra vamos a saber cómo va a pasar. Es guardarnos de caer en apostasía cuando veamos tan terribles cosas que van a suceder. Porque dice el Señor aquí a través del apóstol Pablo que no nos dejará caer en una tentación, que no hay una tentación más grande que no podamos resistir. Y si hay una tentación grande en medio de dificultades grandes, es apostasía, es decir, negar a Dios. Y con eso empieza él diciéndole a la iglesia de Filadelfia: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Sea como sea, queridos, lo importante aquí es que nos va a guardar del tiempo malo. Del tiempo malo, mis hermanos. Dios nos cuidará de tal manera que estaremos seguros de la salvación. La salvación es segura. Y que así como los atletas en Atenas, cuando terminaban la carrera y eran victoriosos, a ellos les daban de trofeo una corona de laureles, nosotros tenemos asegurada una corona celestial más honrosa, más gloriosa, que es la salvación. Nuestra corona es habitar con Cristo en aquellas habitaciones que Él se fue a preparar. Esa es nuestra corona, mi hermano. Y esa es nuestra esperanza. No importa, mis hermanos, las penas que podamos vivir en este mundo. ¿Que hay penas? ¿Quién no ha vivido penas? ¿Verdad? Pero va a llegar un momento. Yo le dije a mi esposa anoche: no me dejes olvidar tal palabra, pero le oré al Espíritu Santo. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir, queridos. Que le ha ido muy bien aquí, lo mejor está por venir. Que le ha ido regular o tirando a mal, lo mejor está por venir, mis queridos hermanos. No hay prueba superior al poder de Dios para mantenernos firmes en la fe. Crea en esta palabra de esperanza, mis hermanos, que no fue solo para la iglesia de Filadelfia, es para usted y es para mí. Ahora, vamos ya terminando y vamos a ver también otra promesa, la más maravillosa, la más grande, versículos 12 y 13. El que venciere. Y ya sabemos por las prédicas pasadas que el que venciere no se trata de que nosotros en nuestra fuerza vamos a vencer. Es que las Escrituras ya nos han enseñado que el cristiano es el único que puede vencer el pecado y puede vencer las tentaciones de este mundo. Entonces, cambie eso al que venciere el cristiano.
El cristiano. ¿Ves que Satanás no se queda quieto? Sube el volumen. Pero nada impedirá que la palabra del Señor sea predicada y atesorada. Versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Hermano, la salvación es segura. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Jerusalén, la cual desciende del cielo. Queridos, no es esta Jerusalén por la cual se está guerreando el hombre pecador. En esta Jerusalén es donde hacen uno de los festivales más grandes del mundo del movimiento gay. En la Jerusalén celestial, mis hermanos. La Jerusalén celestial tampoco es una ciudad, es un pueblo. Son los redimidos, es la iglesia del Señor. Y dice el Señor Jesucristo que a los redimidos, a usted y a mí, nos hará columna en su templo y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo será escrito. Al que venciere, al cristiano, mi hermano. Él es el cristiano, el único que está capacitado por el Espíritu Santo, mi hermano, para no sucumbir al pecado, mis queridos. ¿Qué va a hacer entonces el Señor a nosotros los creyentes verdaderos? Nos hará columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Ahora, esta palabra templo no es un edificio. Es la palabra en el original naos, que es la parte interior del templo. Queridos, el lugar santísimo, la presencia de Dios. Recuerden que en el templo había un lugar santísimo donde solo entraba el sacerdote, a la presencia de Dios. Y lo que Jesús está diciendo aquí no es que nos hará una columna física en un templo físico, sino que estaremos inamovibles por siempre. No saldremos de allí, ¿de qué? De la presencia de Dios, mis queridos. Estaremos en el lugar santísimo. Esa es la palabra templo en el original, el lugar interior del templo, el santuario. El lugar donde está la presencia de Dios. Los creyentes seremos como columnas, estaremos de una manera inamovible, es decir, firmes allí, delante de la presencia del Señor, mis hermanos. Escuchen lo que dice Apocalipsis 22, 3 al 5. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz de sol. ¿Por qué? Porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. ¿No es maravilloso, mis queridos? Esto tiene que llenarnos a nosotros de alegría. Esto fue lo que el Señor le dio a la iglesia de Filadelfia en medio de persecución, en medio de desesperanza. Ustedes están sufriendo, pero un día van a estar en la presencia de Dios y le verán cara a cara, de una manera inamovible, por toda la eternidad. Y no solamente eso, sino que llevaremos su nombre. En la antigüedad los nombres reflejaban el carácter de la persona. Entonces lo que está queriendo decir es que sus hijos, los santos, los escogidos por Dios, cuando estemos junto con Él en el reino de los cielos, tendremos su nombre. Es decir, el carácter de Dios se verá por fin reflejado en nosotros. En el Edén se deterioró la imagen perfecta que Dios hizo del hombre, a imagen y semejanza. Y por eso el apóstol Pablo habla de que a todos los que le amamos, a los que nos hemos vuelto al Señor, todas las cosas suman para bien de nosotros, para llevarnos nuevamente a la imagen de Cristo. Pero eso no se logra en la tierra, hermanos. La imagen perfecta será restablecida cuando estemos junto a Él. Y su nombre será escrito. Implica dos cosas. Una, propiedad. Estos son los míos.
estos son míos, estos son los míos. Y 2, tendremos el nombre de Él, su carácter. Por fin volveremos a ser imagen total del Señor, hermanos. Cuando estemos en la nueva Jerusalén, la celestial, junto al pueblo de Dios. Y es hermoso ver el versículo 12. Y nunca más saldremos de allí, de su reino eterno, mis queridos. Cierro con esto, mis hermanos. Ayer tuve la oportunidad de visitar a un hombre que prácticamente está en las últimas. Ya prácticamente los médicos, y es lindo ver cómo me sucedió algo ayer y me dijeron que él no hace sino llamarme y que ha soñado conmigo, y me fui y le dije a mi esposa, me voy porque este hombre necesita seguramente, y me fui orándole al Señor por una palabra para él, para ver cómo lo levanto. Y me encontré con una escena preciosa, con un cuerpo deteriorado, cansado, que ya no quiere seguir más, cuerpo que ya no da más, que prácticamente el humano perdió la batalla, pero con un hombre en el interior fortalecido, seguro de su salvación, confiando en estas promesas. Y yo le decía a mi hermano, usted está preparado. Y yo como inculcándole, usted se tiene que preparar. Me decía, amén. Amén, mi hermano. Y luego le pregunté a uno de mis hijos, ¿qué se sentirá saber que ya se está próximo a la muerte? Y recordé que Dios me ha dado el placer de estar junto a varias personas en esos momentos. Y el común que he visto en estos seres es fe, esperanza, fortalecidos en la palabra de Dios, débiles pero fuertes, seguros de la resurrección, seguros de esta palabra de Dios, mis queridos. Y esa tiene que ser nuestra esperanza y nuestra fe, hermanos. Nuestra seguridad está en Cristo. Un hermano de la fe que se llama Baruch Korman escribió esto: mientras Satanás anda sacrificando todo con tal de llevar a muchos al sufrimiento eterno, Dios sacrificó a su único Hijo para bendecirnos por toda la eternidad. Meditemos.